¿Puedo decir que estamos con una amiga de la casa? Pero por supuesto que sí. Ay, Es qué una lindo. amiga de la casa. Sí. Además es psicóloga social. Desde hace más de 15 años trabaja la ludopatía. Sí. Desde una terapia grupal, presidiendo la Asociación de Investigación en Ludopatía. Muy Su bien. nombre es Susana Presti. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, El gusto Susi. es mío. Bienvenida. Esperando hablar contigo de este tema. Primero me parece que deberíamos arrancar de la base de saber Definir. qué es ludopatía. Exactamente, ¿qué es la Bien. ludopatía? Para hablar de ludopatía se hace necesario que nosotros comprendamos qué son las adicciones, básicamente. Es una adicción. ¿Qué es una adicción? Bien, podríamos decir que una adicción es un trastorno en el comportamiento que tiene una evolución, que tiene varias etapas, y hablamos de adicciones cuando hay una dependencia a un objeto. Se habla de adicciones con sustancias y sin sustancias. Cuando hablamos de adicciones con sustancias, nos estamos refiriendo principalmente al alcohol, que es nuestra mayor problemática en el país, pero no solamente en el país. Alcohol, drogas, como puede ser Tabaquismo. el tabaquismo, sí, la cocaína, en fin. Cuando hablamos de adicciones sin sustancias, podemos hablar desde un mismo concepto, siendo el objeto el juego, ¿sí? El juego de apuestas, Claro. principalmente. Porque ahora me parece que el abanico se amplió. Sí, Se amplió un montón. muchísimo. ¿Qué otras adicciones hay que me estoy perdiendo, por favor? Adicciones a no sustancias. Claro. Bueno, está la adicción al juego, a las compras. Y recientemente han clasificado un trastorno también a los videojuegos o a ver las tecnologías, ¿sí? Se han reconocido como un trastorno, de manera que están incidiendo en el bienestar, en el buen vivir, en lo que se designa como salud. Claro. No es precisamente ausencia de enfermedad, ¿no? Sino un equilibrio donde está presente lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, lo social. Claro. También lo También social. lo social es parte de esa salud, de ese equilibrio, Eh, porque somos sujetos sociales. Exactamente, Claro. exactamente. Estamos socialmente determinados. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de adicciones, de ludopatía, decíamos que nos estábamos refiriendo a ese trastorno que va cambiando los ejes de la vida cotidiana. Hasta que cuando estamos en un consumo problemático, corremos el eje del trabajo, de la familia, de los amigos, y nos acostamos y nos levantamos con un pensamiento recurrente que va a tener que ver con las apuestas, ¿sí? Y cómo hacemos para lograr el dinero, en este caso, para seguir jugando. Y esta situación va creciendo, de manera que no solo jugamos más seguido, por decirlo de alguna manera, sino que muchas veces para alcanzar esa satisfacción o falsa satisfacción, a esa falsa necesidad, si se quiere, ¿sí? A esa emoción, ¿sí? Que nos atrae para seguir apostando, cada vez incrementamos la apuesta, El valor. en términos de que cada vez el valor va siendo mayor. Y porque también hay que recuperar lo perdido. Bueno, esa es otra de las características. Vuelvo, y a veces ni siquiera al día siguiente, para recuperar lo perdido. El que juega por necesidad pierde por obligación. Ajá, Sí. qué difícil. En realidad, sí, cabe la pregunta, porque se va haciendo un círculo vicioso de insatisfacción, de frustración y de un aumento de la ansiedad, si se quiere. Y de aislamiento también se me ocurre, perdón Vicky, de aislamiento, porque esa persona va quedando Bueno,
sola. Cuando nosotros diagnosticamos, por decirlo de alguna manera, a una persona que reconoce estar en un problema, porque ese es otro tema. Yo lo manejo y así vamos profundizando la problemática del consumo. De esa manera hablábamos que se va cambiando el eje de la vida cotidiana, de manera que toda la trama vincular de sostén que todos tenemos va perdiendo fuerza, se va deteriorando, de alguna manera va desapareciendo y quedamos en soledad. También podríamos pensar adicción. ¿A qué nos estamos refiriendo? Normalmente es una negación a la adicción. Es cuando muchas veces escapamos porque no podemos anclar lo que sentimos a la palabra. Entonces nos evadimos, ¿sí? Es como un camino de escape. Vos sabés que estaba pensando es mientras un hablabas. Escape, realmente. Mientras hablaba Susana, porque hay una cosa que es súper interesante con las adicciones y creo que en la ludopatía es, ayúdame a desarmar esto, hablando, a anclar en la palabra. Da mucha vergüenza. Entonces es como de las adicciones que no se notan tanto en comparación a otras, con las que son con sustancia, por ejemplo, que son como muy obvias. Y se reconoce tarde, ¿no? Es la que o más se demora en reconocer, quizás. Mira, la adicción a la ludopatía Sí. es muy compleja. Muy compleja. No es que las otras no lo sean. No. Pero tiene algunas particularidades. El hecho de que hoy estemos hablando de un trastorno, la OMS va a decir que es una enfermedad y hay clasificaciones que se hacen. Es importante porque si no, la categoría que tiene es la categoría de vicio. Claro. Entonces, también allí no se puede comprender el grado de sufrimiento, de padecimiento por el que está atravesando aquella persona, las personas Claro, porque el en vicio general. el vicio queda como restringido al ámbito personal, a la elección personal, Bueno. a estar eligiendo eso, ¿no? Cuando nosotros definíamos al inicio que es una dependencia, Claro. no estamos allí apelando al plano de la voluntad, porque efectivamente allí la voluntad no es un elemento que esté en juego. ¿Cómo se recupera la voluntad? ¿En qué consisten los tratamientos para los ludópatas? Los tratamientos principalmente tienen que ver con aquellos que abordan la salud mental. ¿Son similares para todas las adicciones o no? Sí, depende, porque también tenemos que decir que nosotros estamos generalizando como para que se comprenda. Ok. Sí, Pero, claro. pero lo determinante, el conjunto de elementos que se conjugan es particular e irrepetible en cada uno de los sujetos. Depende de su historia, depende de cómo fueron concatenando los elementos para resolver determinadas situaciones, determinadas presiones de la vida cotidiana. De manera que todo lo que nos rodea puede llegar a ser vulnerables en la subjetividad de alguien y desencadenar en una adicción. No todo el que juega va a ser adicto, no todo el que consume es adicto, ¿sí? Claro. Las distintas instancias van a tener que ver, y volvemos, a las particularidades y a los grados de vulnerabilidad que cada uno tiene. ¿Cómo reconocemos ese límite? Se me ocurre, ¿no? Y me acuerdo de una frase, perdón, Susi. Te apuesto lo que quieras, que no juego más. Tal cual, tal cual. Y ese es un elemento muy problemático, porque, a ver, lo que podemos decir recaídas, incluso te diría que son hasta
consideradas dentro del proceso de recuperación de todas las personas que están dentro de este camino, de esta problemática del consumo. Porque las adicciones tienen que ver con eso, con una etapa de consumo, con una etapa problemática en el consumo, ¿sí? Y decimos problemática, y en este caso cuando nos referimos, nosotros hace un momento decíamos lo social, ¿no? En cada tiempo histórico, cada sociedad establece sus parámetros de normalidad, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que allá a lo lejos y hace tiempo, aquellas personas con algún padecimiento mental que no estaban dentro del marco normativo de normalidades, por decirlo más específicamente, de un momento social, bueno, salían a vender por las calles y demás. Después vino otra normalidad, otra forma de ver estos trastornos, y aparecieron, por ejemplo, los hospitales, las internaciones, ¿sí? Referidas específicamente a lo que es la salud mental. Me quedo pensando en esto de, arrancamos hablando para explicar lo que tiene que ver con las adicciones, por ejemplo el alcohol, ¿no? Que es uno de los más problemáticos y que está socialmente aceptado, igual que el tabaco, digo, en estos términos. No, digo, el tabaco ya no. No, lo que digo es, ya sé que no, ya no, porque aparte contamina mucho el aire y demás, pero digo, recupero solamente esto. Cuando hay elecciones, la gente tiene prohibido beber porque corresponde a otra normalidad de otra época, donde la bebida corría de otra manera, ¿no es cierto? Ahora podemos entender que las normalidades han cambiado, entonces ahora el tabaco no se acepta, pero cuando yo era chica se subía al colectivo y se fumaba. Es para reforzar esto de las normalidades que dice Susi, sí, ¿no? Van cambiando. En ese sentido, lo que tenemos que rescatar es que al final del siglo pasado, la OMS empezó de alguna manera a tipificar lo que eran aquellas sustancias capaces de ser incorporadas en el organismo y de alterar nuestras conductas, o nuestro funcionamiento, si se quiere, dentro de esos parámetros que son aceptados socialmente. Susi, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo salimos de esto? Digamos, ¿cómo se resuelve el problema? Hablaste en algún momento de la palabra. ¿Cómo empezamos a salir? La primera cuestión que debe pasar es reconocer que estamos en un problema. Y entonces pedir ayuda. Es muy importante. ¿El reconocimiento del problema viene a través de la persona, del ludópata, del adicto al juego, o viene a través de su contexto familiar? El reconocimiento del problema generalmente tiene que ver con un quiebre económico, ¿sí? Hasta tanto lo manejo, vuelvo porque voy a recuperar lo perdido, y entro en la distorsión, si se quiere, del pensamiento, ¿sí? Como en un pensamiento mágico. Muchas veces la familia, porque también debemos decir que hay una alteración en el comportamiento. Dijimos que la vida cotidiana cambia su eje, ¿sí? Por lo tanto, eso nos muestra de otra forma. Se miente mucho por parte del ludópata, pero todas las alteraciones no se sostienen demasiado en el tiempo, sobre todo porque viene un quiebre económico, porque se van cerrando los caminos, porque primero quiebro mi propio patrimonio, el familiar, y después voy agotando quienes me prestan, amigos, prestamistas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es la familia quien detecta la problemática y empieza a indagar en la persona que está en problemas. Se niega hasta que en un momento tiene que abordar lo que está en un problema. A veces es la familia la primera que empieza a pedir ayuda, hasta que después se va acercando la persona, no sin resistencias.
no sin resistencias, porque incluso en el momento de la entrevista, de la primera entrevista, hay cierta resistencia. Pero el primer paso necesariamente es ese, con mayor o menor grado de resistencia, acercarse a pedir ayuda. ¿A dónde? Susi, como para ir... ¿A dónde? Creo que, ¿Puedo responder sí, esa dale, pregunta? dale. Sí, es importante. No necesariamente la primera persona que lo aborda es un profesional de la salud mental. A veces la ayuda se pide en principio a un amigo, alguien con el que se establece un piso muy importante de confianza. Bien. Hay alguien que todavía sostiene un lazo afectivo y es esa persona la primera que va a ser de ayuda. Después seguramente vendrán los profesionales de la salud mental. Después viene un encadenado que es de lo más abrazador, digo, a la hora de proponer ese proceso. Sí. Ustedes de la... Perdón, Marcel. Perdón. Diga. No, lo que quería preguntar era, y después entramos a lo de la asociación como para ir cerrando, porque ya estamos en hora. Sí. Me parece que está bueno por ahí como para que Susi pueda venir otras veces y montón, achicar un poco sí. el universo. Estamos queriendo saber un montón de cosas Es cierto. en 10 minutos y resulta bastante difícil para nosotros y por ahí para la audiencia también poder ir tomando todos los conceptos que se van tirando. Que hubo un cambio después de la pandemia o mientras transcurrió la pandemia y el encierro en relación al tema de las formas del juego. En principio lo que tenemos que decir es que los juegos de apuesta que se hacían en lugares como Casinos. nuestro casino y demás, no tuvieron posibilidad de hacerse. Seguramente, ¿Y online? ¿cómo? Online, digamos, No, a través porque depende del juego, porque online también hay todo una Yo digo serie online. de apuestas que tienen que ver con Sí. competencia, etcétera, etcétera. Y eso también estuvo ausente. Hay quienes pudieron rever, si se quiere, su problemática e intentaron cambiar ese eje, ¿sí? Y lo lograron. Hay quienes lo padecieron, ¿sí? Hay quienes han sostenido un proceso de abstinencia sumamente difícil. Hubo diversas formas de transitar la pandemia, no sin costos, seguramente. Bien. Yo quería preguntarle sobre la asociación. ¿Es solo de investigación o brinda algún tipo de apoyo personal o deriva hacia algún profesional? ¿O cuentan ustedes A con mí profesionales? brevemente me gustaría decir que a partir del año 2003, cuando también se inicia la asociación, en toda nuestra provincia empezaron estudios de investigación que tenían que ver con las adicciones en general. Bien. ¿Sí? Particularmente las adicciones con sustancias. Esto lo traigo porque me parece sumamente importante, porque si bien fueron estudios que se realizaron en distintas poblaciones, de distintas franjas etarias, nos aportó datos que nos permitieron, estadísticamente hablando, saber cómo estábamos en relación a la problemática de adicciones. En relación a la ludopatía, es una asociación que se dedicó específicamente, que intentó investigar sobre esa problemática tan difícil, pero también ofreció espacios donde se hace una entrevista de admisión, donde se hizo terapia grupal y donde también se estableció una especie de red para que también las personas tuvieran una terapia individual. Bien. ¿Volverá
Por supuesto que va a Susana volver, volverá. porque hay un montón. La me parece comprometemos, la Sí, comprometemos al aire. Simplemente sacamos el banderín del iceberg. Mira, ni siquiera es la punta, es el banderín que está clavado en la punta del iceberg. No sé si fui clara. Ocurrente. Hablando de Ocurrente. adicciones, ¿no? ¿Viste? Sí. Porque el comportamiento tiene que ver con eso, se manifiesta de una determinada manera, pero la real problemática es la que está abajo, ¿sí? La que no La se que ve. no se ve. De la que no se tiene conciencia siquiera. Por eso es tan importante que cuando uno toma conciencia, O empieza a ver que hay alguna posibilidad ahí de estar teniendo alguna problemática. exactamente, pida ayuda. Susana, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Susana Presti, psicóloga social y también presidente de la Asociación de Investigación de Ludopatía. A él nos visitó aquí y va a volver, lo prometemos. Gracias. Bueno, Gracias, gracias a ustedes y además porque es muy importante Difundir poner este sobre tema. la mesa, ponerle palabras Exacto. a las adicciones.